Pagué la boda de mi hija con mis ahorros. Y ella me dejó en un asilo. Pero no esperaba lo que sucedió después. Siempre creí que la boda de un hijo era el momento cumbre de nuestra misión como padres. Es cuando uno ve a ese niño que criamos con tanto sacrificio comenzar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Pero cuando mi hija finalmente se casó, 2 días después, me internó en un asilo barato, sin siquiera mirar atrás. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que nadie se imagina. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete al canal, porque aquí, cada historia es más real y más fuerte que la anterior. Mi nombre es Emilia Salvatierra, tengo 72 años, y fui madre, costurera, esposa fiel y una mujer que creyó en el bien hasta el último hilo de esperanza. Pero ese día, aprendí que incluso el amor de una madre tiene límites, y que la dignidad no se entierra viva. No sé si fue ingenuidad, amor o simplemente esa necesidad tonta de seguir sintiéndome necesaria, pero cuando Tatiana me habló de casarse, sentí que se me acomodaba algo en el pecho. Como si la vida, que ya se me iba en tardes lentas y silencios largos, me diera de pronto una razón para respirar más fuerte. La escuché hablar del vestido, de las flores, de cómo soñaba con un jardín lleno de luces y música suave. Yo no veía a una mujer. Veía a la niña que vestía con sábanas blancas fingiendo ser princesa, la misma que me pedía cada noche que no me muriera nunca. No tenía trabajo. Él tampoco. Pero eso no importó. Yo ya había vivido lo suficiente como para saber que los momentos felices no siempre llegan con los bolsillos llenos. Me senté con mi libreta vieja de cuentas, esa donde anotaba cada peso que me iba quedando, y comencé a hacer sumas con el corazón, no con la cabeza. Vendí mi coche. Viejo, sí, pero mío. Vendí un pedazo del terreno que me había dejado mi marido. Y sobre todo, vacié los ahorros que me costaron más de 4 décadas juntar. Los toqué con manos temblorosas, porque sentí que, al hacerlo, no estaba perdiendo, sino invirtiendo en algo más grande, la felicidad de mi hija. Recuerdo el día en que fuimos a ver el salón. Ella caminaba de mi brazo, hablaba con emoción, reía fuerte. Yo la miraba como si se tratara de un milagro que había esperado toda mi vida. «Te ves tan linda cuando te emocionas», le dije. Ella me abrazó. Y ahí, justo ahí, sentí que todo valía la pena. Me dijo que me amaba. Y aunque a veces uno escucha eso como parte del guión de la vida, ese día me lo creí. Tal vez porque lo necesitaba. Tal vez porque me lo había ganado. Los días siguientes fueron un torbellino. Llamadas, pruebas de vestido, presupuestos que no alcanzaban y soluciones que yo sacaba de donde no tenía. Recorté cupones como antes, caminé para no gastar en transporte, hice el trabajo de 5 personas solo para que nada le faltara. No me quejé. No pedí ayuda. Me convertí en la organizadora, costurera, cocinera y hasta decoradora de ese evento que yo veía como mi última gran obra de amor. Mientras otros pagaban bodas por estatus, yo lo hacía por gratitud. Por creer que los hijos no siempre devuelven, pero sí recuerdan. El día de la boda llegó como una bendición. El vestido le quedaba perfecto, no porque fuera caro, sino porque ella brillaba de una forma que lo hacía parecer de diseñador. La gente aplaudía, los novios se besaban, y yo me quedé en la última fila, con los pies hinchados y las manos vacías, pero el corazón lleno. «Gracias, mamá. Eres el ángel que Dios me dio», dijo en su discurso. Me lo grabé en la piel. Porque cuando uno envejece, aprende a guardar las palabras bonitas como si fueran medicinas para los días fríos. Después del brindis, me acerqué al jardín. Quise respirar un poco de silencio. Me senté bajo un árbol, me quité los zapatos, y por un segundo, me permití sentirme en paz. Pensé, esto era todo lo que necesitaba. Que ella fuera feliz. Que me llamara Ángel. Que me abrazara delante de todos. Pensé que con eso ya podía morirme tranquila. Qué ironía, ¿no? A veces la vida te hace creer que estás en el final de una historia hermosa, cuando en realidad es el comienzo del abandono. Los 2 días siguientes fueron tan rápidos que ni los vi venir. Tatiana me dijo que necesitaba hablar conmigo. Que el nuevo departamento era pequeño. Que ella y su esposo no podían cuidarme como antes.
que sería mejor para todos si yo estuviera en un lugar donde me atendieran bien. No entendí. No quise entender. Me aferré a la idea de que estaba confundida. Le dije que podíamos arreglarnos, que yo no necesitaba tanto. Pero su mirada era dura, más dura que nunca, y en su boca ya no estaba el ángel que Dios me dio. Estaba una frase que nunca voy a olvidar: no queremos cargar con esto ahora. Empacaron mis cosas sin preguntar. Me sentí como una caja más, como una silla vieja que ya no combinaba con la decoración. Llegamos al asilo un lunes por la mañana. Olor a medicina vencida, paredes grises, caras apagadas. Ella firmó papeles. Yo solo la miraba. No lloré, ni una lágrima. Pero sentí como algo dentro de mí se rompía en pedacitos, sin hacer ruido, como las cosas que duelen en serio. Me dio un beso rápido en la frente, me dijo «es por tu bien», y se fue. Yo me quedé ahí, con la maleta en la mano, y una mujer de uniforme rosa que me decía «Bienvenida, doña Emilia». ¿Bienvenida a qué?, pensé. A la muerte en cuotas. A la sala de espera del olvido. No había ventanas abiertas. No había flores. Solo otras mujeres como yo, sentadas en silencio, viendo un televisor que nadie escuchaba. Cerré los ojos. No por sueño, sino por vergüenza. Porque por más que uno quiera entender a los hijos, hay cosas que no tienen explicación. Y fue justo ahí, en ese primer día sin nombre, que entendí lo que es desaparecer del corazón de alguien. El carro en el que me llevaron no tenía música. Solo el sonido de las llantas girando y el silencio incómodo de mi hija viendo por la ventana. Yo iba en el asiento trasero, con una bolsita de plástico que contenía mis medicamentos, un cepillo, una bata y una foto de mi difunto esposo que tomé de la sala antes de que me la quitaran. No dije nada. Ella tampoco. No me miró ni una sola vez en todo el trayecto. Yo, en cambio, no podía dejar de verla a través del espejo. Me preguntaba, ¿en qué momento se rompió el lazo? ¿Qué hice tan mal para acabar siendo una carga? El edificio era pequeño, como una casa vieja que quisieron adaptar para esconder viejos como yo. En la entrada había una maceta seca y una señora dormida en silla de ruedas. Tatiana se estacionó sin siquiera poner las intermitentes. Abrió el maletero como si fuera a dejar una caja, no a su madre. Yo bajé despacio, sentía las piernas pesadas, no solo por la edad, sino por el peso de la vergüenza. Adentro, el olor era agrio. Mezcla de cloro, soledad y comida recalentada. Una enfermera con cara de lunes nos saludó sin entusiasmo. ¿Es para ingreso permanente?, preguntó. Tatiana solo asintió con la cabeza, sin mirarme. Firmó los papeles rápido. Muy rápido. Como si ya los hubiera leído antes. Como si tuviera prisa por irse. Yo me aferraba a la bolsa como si pudiera regresarme con solo apretarla fuerte. Quise hablar. Decirle que yo podía quedarme en casa, que no necesitaba nada, que podía dormir en el sofá, en el piso, donde fuera. Que no molestaría. Que no le pediría nada. Pero las palabras no salieron. Porque una parte de mí entendía que ella ya había tomado una decisión. Y que, tal vez, no era de ese día. Tal vez ya me había sacado de su vida desde mucho antes. Y yo apenas estaba dándome cuenta. Me mostraron el cuarto. 4 camas, un ventilador viejo y una repisa con olor a humedad. Había otras 3 mujeres, mayores que yo, cada una en su rincón, en silencio. No saludaron. Solo me miraron con esos ojos apagados que uno solo tiene después de que le han arrancado todo. Puse mi bolsa debajo de la cama y me senté en el colchón duro. Tatiana seguía parada en la puerta. «Mamá, aquí estarás mejor. Tienen todo lo que necesitas. No te va a faltar nada». Yo asentí, como una tonta, como quien acepta una limosna sin abrir la mano. Ella se acercó, me dio un beso en la frente, y se giró. No sé qué esperaba. Quizás que se le quebrara la voz, que me dijera que no podía hacerlo, que todo era un error. Pero no. Caminó por el pasillo con pasos rápidos, seguros. Y mientras la puerta se cerraba, yo la vi desaparecer sin mirar atrás. Ni una vez. Ni una maldita vez. El sonido de la cerradura me dolió más que cualquier golpe. Porque no fue solo la puerta del asilo. Fue la puerta de su vida, de su memoria, de todo lo que habíamos sido.
Esa noche no cené. Fingí dormir. Escuchaba los ronquidos de las otras, el zumbido del ventilador, un mosquito que no paraba de girar cerca de mi oreja. Pensé en mi casa, en el sillón donde me sentaba a tejer, en la taza de café que me servía cada mañana, en la luz del sol entrando por la cocina. Todo eso, ahora le pertenecía a ella, a ellos. Y yo, que había dado todo, ahora no tenía ni una ventana donde ver el cielo. No lloré. No quería que nadie me viera débil. Pero por dentro me caían gotas pesadas. Me dolía la espalda. Me dolía el alma. Me dolía aceptar que había dejado de importar. Recordé cuando Tatiana era chiquita y no quería dormir sola. Se metía a mi cama con los pies fríos, me abrazaba por la espalda y me decía que yo era su lugar seguro. ¿Y ahora? ¿Dónde estaba mi lugar seguro? ¿Quién me abrazaría con los pies fríos? Intenté dormirme repitiendo mentalmente el nombre de mi esposo, como si al hacerlo pudiera regresar el tiempo, como si él, desde donde estuviera, pudiera entender lo que me estaba pasando. Porque yo ya no entendía nada. ¿Cómo se pasa de ser madre a ser una molestia? ¿Cómo se borra a alguien que te cuidó la vida entera? Al día siguiente, me dieron mi pastilla a las 7, me ofrecieron un desayuno sin sal y me asignaron una hora para bañarme. Todo era programado. Todo era igual. Nadie preguntaba por tu historia. Nadie quería saber tu nombre completo. Solo eras una cama más. Un cuerpo más. Una estadística. Yo, que había cocinado los platillos favoritos de mi hija con las manos partidas, que me había quedado sin zapatos para que ella tuviera unos nuevos, ahora era una residente más del lugar número 5. La enfermera me dijo, cualquier cosa que necesite, toque el timbre. Pero ¿cómo se llama lo que yo necesitaba? ¿Cómo se llama ese hueco en el pecho que no se llena con medicinas ni con sopa tibia? Me recosté, vi el techo agrietado y decidí guardar silencio. Porque si hablas demasiado, aquí te ponen en observación. Y yo no quería que me vieran como loca. Solo quería entender. Y mientras la tarde caía, mientras el sol se rendía tras la ventana sucia del pasillo, acepté la verdad más dura que me ha tocado. Mi hija me había dejado ahí sin remordimiento, y ni siquiera se atrevió a mirarme por última vez. Nunca había compartido cuarto con nadie que no fuera de mi sangre. De joven, dormí con mi hermana menor hasta que cada quien formó su vida. Después, fue mi esposo por más de 30 años. Y luego, cuando él se fue, compartí mis noches con el silencio, con la radio bajita, con mis pensamientos. Pero ahora, en ese cuarto, compartía el techo con otras 3 mujeres que no sabían mi nombre, ni yo el de ellas. No había conversación. No había curiosidad. Solo cuerpos cansados, ojos grises y el aire pesado de lo que ya no se espera. La que dormía en la cama de al lado se llamaba Elvira. Me lo dijo sin ganas, como quien repite algo aprendido. Tenía el cabello blanco enredado en una trenza rota, y hablaba sola cuando pensaba que nadie la oía. A veces decía, no, hijita, no voy a molestar, y después suspiraba. Supe, sin preguntarle, que alguien la había hecho sentir estorbo, como a mí. La de la esquina, Carmen, era muda. No por falta de voz, sino por elección. Nunca hablaba. Comía con la vista baja y se quedaba horas mirando una mancha en la pared. Y la tercera, Olga, era la única que a veces se reía, pero de cosas que no pasaban. Cada una tenía su manera de aguantar. Algunas se apegaban a la rutina como quien se aferra a un salvavidas. Otras simplemente se dejaban llevar. Yo no sabía todavía en cuál de las dos iba a convertirme. Me levantaba con el sonido del carrito de medicinas, me sentaba en el mismo banco del patio durante una hora, fingía interés en la televisión que pasaba novelas viejas, y al final del día, regresaba a esa cama que no era mía, a esa almohada sin olor familiar, a esa luz de pasillo que nunca se apagaba. Durante el almuerzo, las cuidadoras hablaban entre ellas sin bajar la voz. Una dijo, la nueva es la que trajo la hija guapa en la camioneta blanca. Y la otra respondió, sí, la dejó rápido, como si viniera a entregar un paquete. No sabían que las escuchaba. O quizás sí, pero ya no les importaba. Y en ese momento, entendí algo que me dolió más que cualquier palabra directa. En este lugar, todas habíamos sido dejadas por alguien. Cada una con su historia, sí, pero todas con la misma raíz, el abandono.
Una tarde me senté con Elvira bajo un limonero seco. Le ofrecí una galleta que había guardado del desayuno. Ella la tomó como si fuera un regalo de otro mundo. «Gracias, doña Emilia», me dijo. Me sorprendí. «¿Cómo sabes mi nombre?», le pregunté. «Te escuché llorar anoche. Dijiste tu nombre entre sueños». Me quedé sin palabras. A veces, los hilos más profundos no se tejen con conversación, sino con dolor compartido. Y ahí, entre ramas secas y tierra dura, entendí que también en la soledad se pueden formar lazos. No me quejaba. No preguntaba. No lloraba delante de nadie. Pero cada noche, al acostarme, sentía que algo de mí se iba borrando. Como si, al no estar en mi casa, al no ver mis cosas, al no escuchar mi radio, yo misma estuviera desapareciendo. ¿Qué queda de una cuando ya no te llaman por tu apodo? Cuando nadie pregunta si te duele algo o si dormiste bien. Cuando no hay nadie que te diga mamá. Sentí que la Emilia de antes se quedó sentada en la sala, junto a la maceta de geranios, esperando a que yo regresara. La comida sabía a lo mismo todos los días. Sopa, arroz y un guiso sin sal. Lo servían en charolas de metal que hacían ruido con cada golpe de cuchara. Nadie hablaba mientras comía. Era como un ritual de resignación. Un día, Olga se rió sin razón mientras masticaba. «Se me metió una mosca en el arroz», dijo. Y nadie más reaccionó. Ni una sonrisa. Nada. Porque aquí, hasta el humor se siente fuera de lugar. Había una ventana alta en el pasillo. Por ahí entraba una luz pálida al atardecer. Yo me paraba frente a ella cada tarde y contaba los autos que pasaban. Me imaginaba que uno de ellos era Tatiana, arrepentida, con flores y lágrimas. Pero luego me reía de mí misma, por ingenua. Porque si algo entendí desde el primer día, es que quien deja, rara vez vuelve por voluntad propia. Las noches eran lo peor. El murmullo de respiraciones ajenas, el eco de las cucharas en la cocina, los pasos de las enfermeras. Y yo, mirando el techo, repasando momentos como si fueran escenas de una película vieja. La vez que le hice su disfraz de mariposa, el día que le cosí su primer brasier en secreto, el pastel de 3 pisos que me inventé con galletas y cajeta para su cumpleaños número 15. Todo eso parecía tan lejos ahora. Como si lo hubiera vivido otra mujer, en otra vida. Y sin embargo, había algo dentro de mí que no se quebraba. Algo que me hacía despertar cada día y peinarme, aunque nadie me mirara. Que me hacía levantar la cara aunque me temblaran las rodillas. No sabía qué era. Hasta que lo supe. No era orgullo. Era dignidad. Esa cosa silenciosa que te queda cuando ya te quitaron todo lo demás. Esa noche, mientras todas dormían, yo me levanté despacito, caminé hacia la ventana del pasillo y apoyé la frente contra el vidrio frío. No lloré. No recé. Solo pensé. Pensé largo, hondo, sin pausas. Y ahí, entre el olor a cloro y las luces apagadas, tomé mi primera decisión. Siempre he sido organizada. De esas personas que guardan recibos por años, que etiquetan sobres, que anotan fechas de vencimiento en la parte de atrás de los envases. Mi esposo solía burlarse de mí. Un día vas a guardar el aire en frascos por si se acaba. Y aunque me reía, en el fondo sabía que esa manía de cuidar cada detalle venía de mi miedo a que un día me faltara todo. Esa costumbre fue la que me salvó. Porque en medio de la niebla que era mi vida en ese asilo, recordé algo que Tatiana, no. Una tarde, mientras esperaba mi turno para bañarme, me senté con mi cuaderno de notas. Lo había traído en la bolsa sin darme cuenta. Tenía papeles doblados, números escritos con lápiz y una copia de la escritura de mi casa. Esa casa por la que vendí el terreno, renuncié a mis ahorros y pagué la boda de mi hija. Abrí el documento con manos temblorosas y volví a leer, línea por línea, como quien busca una grieta en una pared recién pintada. Y ahí estaba, una cláusula que exigí años atrás, cuando decidí transferirle temporalmente el usufructo de la propiedad. No podrá ceder ni disponer del bien sin consentimiento de la propietaria original, ni en caso de abandono familiar. Esa frase, que tanto me costó convencer al notario de incluir, era ahora la cuerda que me estaba salvando del abismo. Porque, legalmente, la casa aún era mía. No de ella. No del esposo. Y por primera vez en semanas, sentí que algo en mi pecho se levantaba del suelo. Como si una parte de mí dijera, no todo está perdido, Emilia.
No aún. En ese momento, no sentí odio. Sentí claridad. No me movía la venganza, sino la necesidad de recuperar algo que me habían arrancado sin mirar atrás. Me dije a mí misma, sin lágrimas ni rabia, si ella me sacó de su vida, yo también puedo sacarla de mi casa. Porque el amor no puede ser un contrato de esclavitud. Y una madre, por más que ame, también tiene derecho a ser respetada. A no ser dejada en una silla de ruedas como si fuera un mueble viejo que ya estorba. Me tomé un par de días para ordenar mis pensamientos. No podía hacer esto desde el impulso. No quería actuar como ella. Quería hacerlo bien. Justo. Con calma. Busqué en el asilo quien podría ayudarme a encontrar una abogada. Y fue Elvira quien me dijo, mi hija es licenciada. Viene a verme los domingos. Si quieres, le hablo de ti. Esa noche, le recé a mi esposo como hacía años no lo hacía. No pedí castigo. Solo pedí fuerza. Dignidad. Luz. Porque el corazón me dolía, pero ya no por la tristeza. Me dolía por la certeza de que algo estaba por cambiar. Cuando conocí a Lucía, la hija de Elvira, supe que Dios todavía me miraba. Era joven, pero con una mirada firme. Me escuchó sin interrumpirme. Me pidió los papeles. Me hizo preguntas claras, sin adornos. Y cuando terminó de leer la escritura, solo dijo, Doña Emilia, lo que su hija hizo, no solo fue cruel. Fue ilegal. Y vamos a corregir eso. Ahí mismo agendamos una cita para salir del asilo, ir al banco, a la notaría y comenzar el proceso de reversión. Esa noche dormí diferente. No bien, pero diferente. No era que todo estuviera resuelto. Era que por fin sentía que algo dependía de mí. Que no era solo un cuerpo esperando la muerte en una cama sin recuerdos. Me levanté temprano, me peiné con cuidado, me puse mi suéter azul, el que me hacía sentir menos invisible, y esperé a Lucía con los papeles en la mano, como quien lleva consigo el último pedazo de su historia intacto. En el camino a la notaría, el mundo me pareció otro. Escuchaba los claxones, el ruido de los mercados, la gente con prisa, y me di cuenta de cuánto tiempo llevaba sin ver la vida de verdad. Me dolían las piernas, sí, pero cada paso me acercaba más a algo que pensé que había perdido para siempre. Mi voz. No la que se escucha, sino la que pesa. La que se hace notar. Firmé los documentos con la misma calma con la que un cirujano toma el bisturí. Precisa. Serena. Consciente. Y mientras la tinta aún estaba fresca sobre el papel, respiré profundo. Había dado todo, pero eso no me convertía en una alfombra. Porque las madres no somos mártires eternas. Somos mujeres. Con historia. Con derechos. Con memoria. Porque si ella me sacó de su vida, yo también puedo sacarla de mi casa. ¿Y tú? ¿Alguna vez diste tanto que se olvidaron de devolverte siquiera un gracias? ¿Crees que tengo derecho a recuperar lo que es mío? ¿Hasta dónde puede llegar una madre herida? Lucía no se presentó como esas abogadas de revista, con trajes caros y gestos falsos. No. Llegó al asilo un domingo por la mañana con una libreta bajo el brazo, jeans gastados y una mirada que me abrazó sin tocarme. Era la hija de Elvira, pero parecía la mía. Me habló con respeto, pero sin pena. Con una firmeza que me hizo recordar a la Emilia que fui hace años, cuando enfrenté al mundo con una niña en brazos y el alma rota por la muerte de mi esposo. Sentí que podía confiar en ella. No por lo que decía, sino por cómo me miraba mientras lo decía. Nos sentamos bajo el limonero seco, ese que ya se había vuelto mi rincón de pensar. Le conté todo sin rodeos. La boda. La casa. Los papeles. El abandono. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asentía y tomaba notas. A veces fruncía el ceño, otras veces apretaba los labios con una rabia silenciosa, como si lo que le estaba contando le doliera a ella también. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Yo bajé la cabeza, esperando algún juicio, alguna crítica velada. Pero lo que escuché fue otra cosa. No está sola, doña Emilia. Y esto, vamos a enfrentarlo juntas. Ese juntas me desarmó. Porque hacía mucho que nadie me incluía en nada. Porque me había acostumbrado a ser la que observa, la que estorba, la que se queda al margen mientras la vida sigue. Pero ahí estaba Lucía,
una mujer joven que podría estar disfrutando su domingo en otro lugar, diciéndome que mi historia merecía justicia, que mi dignidad no estaba enterrada debajo de las flores del jardín donde ahora vivía mi hija. Al día siguiente, me sacó del asilo con una autorización especial. Hacía semanas que no caminaba libre, sin horarios, sin órdenes de nadie. Me subí a su coche con cuidado. Las calles me parecieron nuevas. Me emocionó hasta ver los puestos de elotes y escuchar la voz de un niño pidiendo una paleta. Era como si volviera a sentir que el mundo seguía existiendo para mí también, que todavía podía moverme en él con nombre, apellido y propósito. Fuimos al banco primero. Cancelemos las autorizaciones. Después, a la notaría, para revisar la cláusula del usufructo y dejar por escrito que yo revocaba cualquier derecho de ocupación. Nadie nos puso trabas. Los papeles estaban en regla, mi firma seguía siendo válida. Y con cada documento sellado, algo dentro de mí se iba ordenando. Como si cada golpe recibido encontrara ahora una costura nueva. No para borrarse, sino para cerrarse con dignidad. Lucía me preguntó si quería que ella hablara con Tatiana. Le dije que no merecía advertencia, que no merecía explicaciones, que así como ella decidió dejarme sin preguntarme, yo también tenía derecho a actuar sin consultarle. Esto no es venganza, le dije, es protección. Me miró con respeto. Me dijo que admiraba mi claridad. Pero la verdad es que ni yo sabía de dónde venía tanta fuerza. Tal vez del fondo, del lugar donde una madre guarda lo que le duele, lo que la traiciona, y lo que aún la sostiene. Después de firmar el último documento, nos sentamos en una cafetería chiquita, de esas donde el pan aún huele a horno y el café a hogar. Me temblaban un poco las manos. No por miedo, por lo que significaba. Nunca imaginé que, a mi edad, tendría que defender lo que construí durante toda mi vida, de mi propia hija. Pero ahí estaba yo, firme, no vencida, tal vez cansada, sí, pero más viva que nunca. Lucía me tomó una foto para dejar constancia del acto. Yo salí con mi suéter azul y una sonrisa que no me había salido desde el día del matrimonio de Tatiana. Me dijo que la usaría como prueba, si fuera necesario. Yo solo pensé, ojalá algún día mi hija vea esta foto, para que sepa que no me enterró viva, que me dejó, pero no me quebró. Esa noche regresé al asilo distinta. No era un lugar mejor. No había cambiado nada en las paredes, ni en el menú, ni en el cuarto. Pero yo había cambiado. Ya no era la mujer que esperaba. Era la que se movía, la que actuaba, la que, aún desde la última fila de la vida, decidió que no la iban a callar más. Y mientras firmaba la revocación, sentí que algo en mí renacía. No supe a qué hora le llegó la notificación, pero me la imaginé, en alguna playa de arena blanca, con el cabello suelto, posando para selfies que subiría después a sus redes. Tal vez con una bebida en la mano y un pie en el agua, creyéndose la reina del mundo, sin sospechar que el mundo, su mundo, estaba a punto de temblar. No por crueldad, no por revancha, sino porque el silencio tiene límites, y el mío había llegado al borde. Lucía fue precisa, redactó el aviso legal con el tono exacto entre cortesía y firmeza. Por la presente se le notifica la revocación inmediata del usufructo y la restitución de la propiedad. Así, sin adornos, sin disculpas. Le dimos 10 días para desalojar la casa. 10 días para que comprendiera, en carne viva, lo que es perder un lugar. Lo que es mirar una puerta desde afuera. Lo que es sentirte de pronto, sin nombre en el buzón. Cuando firmamos el último sello en la notaría, sentí el aire más liviano. Como si mis pulmones recordaran cómo respirar sin culpa. No era alegría lo que sentía. Era alivio. Una especie de descanso mental que me permitía, por fin, no justificar lo injustificable. Ya no tenía que decirme que quizás estaba ocupada, estresada, confundida. No. Mi hija me había dejado. Y ahora, por ley, yo estaba recuperando lo que nunca debió quitarme, el derecho a existir con dignidad. Las primeras horas después del envío fueron silenciosas. No hubo llamadas, ni mensajes, ni golpes de pecho. Hasta que sonó el teléfono del asilo, y una de las cuidadoras me buscó con cara tensa. Doña Emilia, la busca su hija. Tatiana. No le dije nada.
Solo asentí, tomé el teléfono y respiré hondo. Escuchar su voz fue como tocar un cuchillo frío. ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué estás haciendo? Ya no me llamaba mi viejita, ni mi ángel. Era una mezcla de reproche y pánico. No era tristeza. Era susto. Le contesté con calma, como si la vida me hubiera preparado durante semanas para ese momento. Le dije que había actuado en base a mis derechos, que la casa seguía siendo mía, que no había hecho nada fuera de la ley. Se quedó en silencio unos segundos. «¿Entonces me vas a dejar en la calle?», preguntó, con voz temblorosa. «Qué curioso», pensé. Esa fue exactamente mi pregunta cuando me dejó en el asilo. Pero no se lo dije. No quise devolver el golpe. Solo le respondí, «No te estoy dejando en la calle. Solo te estoy regresando a donde estabas antes de usarme». Se puso nerviosa. Me lanzó frases sueltas, intentando manipular, que cómo podía hacerle eso, que qué iba a pensar la gente, que su esposo se iba a enojar. Yo la dejé hablar, como quien escucha a un niño haciendo berrinche, hasta que se cansó. Y cuando ya no tuvo más excusas, lanzó la frase que más me dolió: «Pensé que eras diferente». Ahí sí me ardió. Porque sí fui diferente. Fui la que dio todo. La que vendió su coche. La que tejió los lazos del vestido. La que durmió sin cenar para que ella tuviera pastel. Y aún así, me devolvieron como si fuera una caja vacía. «Yo también pensé muchas cosas de ti», le dije. «Y mira». Me preguntó si podíamos hablar en persona. Le dije que no era momento, que ahora tenía cosas que atender, que si necesitaba algo legal, hablara con mi abogada. Su tono cambió. Ya no era enojo. Era miedo. No a perderme. A perder lo que tenía. Porque el amor, ese ya lo había perdido hacía tiempo. Colgué el teléfono con las manos frías. La respiración agitada. No era fácil. Nadie me enseñó a ser firme con alguien que una vez dormía en mi pecho. Pero había una parte de mí que se había endurecido como la cáscara de los árboles viejos, quebrada por dentro, sí, pero de pie. Ese día no fui al comedor. Me quedé en el patio, sola. Cerré los ojos. Dejé que el viento me despeinara, que el sol me tocara la cara sin prisa. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo no me estaba empujando, me estaba mirando. Validando, reconociendo que había una mujer ahí, una madre que no se dejó enterrar viva, una madre que aún sabía decir basta. Y cuando respondió mi llamada, su voz ya no era dulce, era miedo disfrazado de rabia. Esa noche no pude dormir, no por angustia, sino por algo nuevo, una sensación que tenía años sin visitar mi cuerpo, paz. No esa paz que llega por haberlo solucionado todo, sino esa otra, más rara, que te inunda cuando por fin dejas de callar. Me acosté en mi cama de metal, miré el techo agrietado y recordé mi voz firme diciéndole que no habría más silencios, más abusos, más perdones automáticos. Por primera vez en mucho tiempo, me escuché a mí misma. Y me gustó lo que oí. A la mañana siguiente, Lucía me llevó unas copias firmadas para guardar en mi carpeta. Me explicó lo que seguía. Me dio instrucciones claras y me abrazó antes de irse. «Va a doler más antes de doler menos», me dijo, sin adornos. Yo asentí. Porque sí, ya me dolía. Pero dolía diferente. Como cuando te quitas una espina, arde, pero sabes que está sanando. Me senté en el patio con mi cuaderno, ese que usaba para las cuentas, y empecé a escribir. No sobre ella. Sobre mí. Sobre lo que aún me quedaba. Mis recuerdos, mi fuerza, mi nombre completo. A eso del mediodía, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez pedí que me lo trajeran. Ya no necesitaba esconderme. Era ella, otra vez. Tatiana. Su voz sonaba más quebrada, como si hubiera llorado. Pero no por mí, por lo que estaba perdiendo. «Mamá, no podemos irnos de la casa. ¿A dónde vamos a ir?». Me dolió. Porque yo también me hice esa pregunta cuando me dejó frente al portón del asilo. Solo que yo no tuve a nadie que me contestara. Solo tuve que tragarme la incertidumbre, el miedo, la vergüenza, sola. La escuché decirme que no entendía cómo yo podía hacerle eso.
Después de todo lo que hiciste por mí, así me pagas. Quise reírme, pero me contuve. Porque ese discurso lo conozco bien. Es el que usan los que solo te reconocen cuando los límites aparecen. Tatiana, le dije, yo te pagué la boda. Te di la casa. Te di mi coche. Te di mis ahorros. Pero tú me diste el abandono más triste de mi vida. Hubo silencio. Un silencio largo. De esos que pesan. Que duelen. Que confiesan más que 1000 disculpas falsas. Me pidió que pensáramos en una solución. Que no tenía por qué ser así. Que éramos familia. Y ahí fue donde me quebré. No de tristeza, sino de rabia contenida. ¿Familia? ¿Desde cuándo? ¿Desde que me dejaste con una bata vieja y una bolsa de medicamentos en una sala sin ventanas? ¿Desde que me borraste de tu vida 2 días después de llamarme Ángel frente a todos? Sentí mi voz más firme que nunca. Y ella, al otro lado, no supo qué decir. Porque el problema con la verdad es que, cuando llega, no hay discurso que la tape. Te amo, mamá, dijo al final. Y por primera vez, no sentí nada. No porque no la amara. Porque sí, la sigo amando. Pero algo en mí se blindó. Como cuando uno aprende que el amor sin respeto es apenas una forma más suave de maltrato. Le contesté despacio, yo también te amo. Pero ese amor ya no me alcanza para olvidarlo todo. Ya no soy esa mujer que daba sin condiciones. Ahora también me doy a mí misma. Y eso empieza por ponerte un alto. Antes de colgar, me preguntó si esto era definitivo. Le dije que no sabía. Que el tiempo diría. Pero que, por ahora, necesitaba que entendiera lo que había hecho. Que sintiera en su piel un poco del frío que yo sentí en ese pasillo con olor a cloro y resignación. Tú querías que yo empezara desde cero, le dije. Pues hazlo tú también. Desde cero. Desde la humildad. Desde la conciencia. Desde la vergüenza, si hace falta. Colgué con el corazón agitado. Pero no triste. Había dicho todo. Todo lo que por años guardé en forma de favores, sacrificios, silencios. Me sentí liviana. Me sentí entera. Me sentí escuchada, por mí misma. Me recosté un rato en el jardín. El sol se filtraba entre las ramas secas y me acariciaba la cara. Cerré los ojos. Y supe, sin lugar a duda, que algo en mí había vuelto. Algo que creía perdido, el alma. Le dije, no me querías contigo, pues empieza tú también desde cero. Y colgué. Me avisaron por mensaje que ya habían recibido la última notificación. Que la fecha límite era ese sábado a las 5 de la tarde. Tatiana no respondió. No hubo llamadas, ni mensajes de disculpa. Solo silencio. Un silencio que olía a orgullo herido. A vergüenza disfrazada de dignidad. Y yo no sentí alivio. Sentí respeto por mí misma. Como si cada paso que había dado en esa semana no solo hubiera cambiado el rumbo de mi vida, sino también la forma en que me miraba al espejo. Lucía se ofreció a acompañarme ese día. Me ayudó a salir del asilo con una autorización provisional. No llevaba equipaje. Solo el alma firme y un vestido azul marino que tenía guardado para ocasiones especiales. Me lo puse con la misma delicadeza con la que uno honra una ceremonia íntima. Porque eso era para mí, un ritual de renacimiento. No iba a reclamar. No iba a pelear. Iba a volver a la casa donde por años cociné, lloré, abracé, y que por fin me devolvía sus llaves. Llegamos 15 minutos antes. El portón estaba cerrado. Los vecinos comenzaban a asomarse con disimulo desde sus ventanas. Esa casa siempre había sido silenciosa, pero ese día tenía un ruido invisible. El ruido del escándalo que no se grita, pero se respira. Me senté en la mecedora de mimbre del jardín, que milagrosamente seguía ahí. Con una taza de té que Lucía me había comprado en el camino, esperé, rodeada de mis nuevas amigas del club de costura, que también vinieron a acompañarme. Todas con sus vestidos sobrios, sus manos juntas y sus miradas llenas de historias. A las 5 en punto, apareció la camioneta blanca de Tatiana. En la parte trasera, cajas mal cerradas, un colchón doblado y un par de maletas de tela gastada. Bajó ella primero, luego su esposo. Ambos con gafas oscuras, como si eso los protegiera de ser vistos. Tatiana caminó directo hacia mí.
No dijo ni hola. Solo murmuró, «¿Podemos hablar?». Me levanté con calma. La miré a los ojos. Por primera vez, sin culpa. «Aquí no hay nada que decir, Tatiana. Esta casa vuelve a ser lo que siempre fue. Mía». Ella intentó justificarse. Balbuceó frases sobre el estrés, sobre la falta de dinero, sobre momentos difíciles. Pero su voz no tenía fuerza. No había arrepentimiento, solo vergüenza. Porque a esas alturas, el daño ya no podía taparse con excusas. Mientras hablaba, un par de vecinas se acercaron discretamente. Una de ellas, doña Mercedes, dijo en voz baja, «¿No es esa la que dejó a su mamá en un asilo después de la boda?». Tatiana los escuchó. Y su cuerpo se encogió. No por mí. Por los otros. Por el juicio social. Por ese espejo que no perdona. El esposo, con la cabeza agachada, evitaba el contacto. Acomodaba las cajas en la banqueta, sin mirar a nadie. Tatiana se quebró por dentro. Lo vi en sus hombros, en la forma en que agarraba la maleta como si le pesara el alma. Mamá, no era lo que queríamos que pasara. Y ahí fue cuando me levanté. No con rabia. Con esa elegancia que solo dan los años y las cicatrices bien cerradas. Me acerqué, la miré con ternura y le dije, «Una madre puede perdonar, pero no olvida. Y a veces, hija, hay que perderlo todo para aprender el valor de quien lo dio todo por ti». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no lloró. No por mí. Lloró por lo que se le caía encima, la verdad. Me alejé sin esperar más palabras. Abrí el portón. Entré a mi casa. Respiré hondo. Y mientras me sentaba en mi antigua butaca, rodeada de mujeres que entendían sin preguntar, sentí algo que no había sentido en años, dignidad en mi propia casa. Desde la calle, los murmullos crecían. Los vecinos comentaban. Algunos grababan con sus celulares. No porque fuera un espectáculo, sino porque, en el fondo, todos sabían que estaban presenciando algo más profundo, una lección. Una historia que no necesitaba gritos, porque hablaba desde la herida, desde la verdad, desde el silencio que, por fin, había decidido romperse. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, ella supo que había cruzado una línea que no se deshace. ¿Y tú? La vergüenza corrige el alma, pero, ¿la redime? Tú hubieras abierto la puerta, o hecho lo mismo que yo. Siempre me pregunté si algún día ella iba a entender todo lo que hubo detrás de ese vestido que tanto soñó. No el que se puso el día de la boda, no ese de encaje y brillo, sino el primero. El de niña. Aquel que le hice con una sábana vieja y un cinturón de cortina para que jugara a casarse con su peluche. ¿Y tú vas a ir a mi boda también, mamá?, me preguntaba, con voz de 5 años y los pies descalzos sobre el patio. Claro, hija. Voy a estar ahí, siempre. Y cumplí. Estuve en todas. Incluso cuando me dolía. Incluso cuando me olvidó. Tatiana fue una niña enfermiza. Frágil de cuerpo, pero fuerte de carácter. De esas que te miran como si ya entendieran el mundo. Hubo noches en que me dormía sentada al borde de su cama, con un termómetro en una mano y una oración en la otra. Dejé de salir, dejé de comprarme cosas, dejé de ser mujer para ser su madre a tiempo completo. Lo hice sin quejarme. Porque nadie me enseñó a ser mamá, pero mi cuerpo lo supo antes que yo. Sabía que ella me necesitaba, que era mi causa, mi cruz, mi consuelo. Cuando cumplió 15, no teníamos dinero para fiesta. Yo acababa de perder mi empleo en la costura, y el único ingreso venía de las empanadas que vendía en la esquina. Pero me empeñé. Le hice un pastel con galletas Marías, leche condensada y amor. Mucho amor. Le cosí un vestido rosa con retazos que me donó una clienta y lo bordé con mis propias manos, noche tras noche, sin decirle que se me dormían los dedos del dolor. Ese día, ella sonrió como nunca. Me abrazó fuerte. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. Y yo creí que ese momento me alcanzaría para toda la vida. A veces me despertaba temprano solo para mirarla dormir unos minutos más. No porque fuera hermosa, que lo era, sino porque en ella estaba todo lo que me había quedado del amor después de la muerte de su padre. Tatiana era mi razón para levantarme, para no rendirme, para seguir remendando ropa ajena a cambio de unos pocos pesos. Y por eso, cuando me habló de casarse, no lo dudé.
Porque pensé que, después de tantos años de cuidar, de dar, de sostener, al fin era mi turno de verla florecer. El vestido de novia fue otro acto de amor. No pude costear el que ella quería, pero logré conseguir uno de segunda mano, usado solo una vez. Lo limpié a mano, le cosí perlas que compré en ofertas, ajusté la cintura, rehice el encaje. Cada puntada llevaba una historia, un recuerdo, un sacrificio. Cuando se lo probó y giró frente al espejo, me miró con ojos brillosos. «Pareces una hada madrina», me dijo riendo. Y yo sonreí, mientras sentía que algo en mi pecho se partía entre orgullo y temor. Porque sí, lo confieso, había algo en su mirada ese día que me inquietó. Como si el gracias fuera más por obligación que por sentimiento. Pero me lo tragué. Porque así somos las madres. Preferimos pensar que estamos cansadas, no que somos ignoradas. Preferimos creer que es el estrés, no la distancia. Preferimos justificar, una y otra vez, todo lo que nos hiere, con tal de no dejar de creer que nos aman como nosotros los amamos. La boda fue hermosa. Y no por el salón, ni por la música, ni por la comida. Fue hermosa porque ella estaba feliz. Y verla feliz me bastaba. Ese día la vi caminar hacia el altar con el vestido que había cosido con mis propias manos. Y sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Los años de soledad. Las noches sin cenar. Las rodillas gastadas de tanto agacharme por ella. Cada cosa había sido por ese momento. Pero lo que no sabía era que ese momento sería el último en que me miraría con ternura. A veces me siento en la sala, ahora mía otra vez, y veo la foto de esa boda. La tengo guardada, no por nostalgia, sino por respeto a lo que fui. Me miro en esa imagen, con el vestido azul y el peinado sencillo, sonriendo al fondo mientras todos aplauden a los novios. Y pienso, nadie ahí sabía que 2 días después me sacarían de esa historia como si nunca hubiera sido parte de ella. Que me dejarían en un rincón sin nombre. Como si la que cosió ese vestido hubiera sido otra. Y aún así, ella me dejó atrás como si nunca hubiera existido. Nunca pensé que una casa pudiera oler al alma de quien la habita, hasta que volví a entrar en la mía. Había estado cerrada por días, y sin embargo, aún guardaba rastros de mí. De mi forma de doblar las mantas, de cómo colgaba las llaves en la pared, del orden milimétrico que siempre mantuve en la cocina. Pero también había cosas nuevas. Cortinas que no reconocía. Un tapete moderno que no combinaba con nada. Unos cuadros impersonales en la sala que me parecieron tan fríos como el gesto de Tatiana el día que me dejó. Recorrí la casa despacio, como si fuera una visita en lugar de la dueña. Cada habitación me decía algo. En el baño, aún quedaban algunos frascos míos escondidos detrás de los nuevos. En la habitación principal, habían cambiado mi cama por una matrimonial de respaldo acolchonado. Me detuve ahí unos segundos. Toqué la pared donde solía colgar el rosario que me acompañó en tantas noches de dolor y oración. Ya no estaba. Y sin embargo, no sentí pérdida. Sentí decisión. Ese lugar me estaba esperando. No para volver al pasado, sino para construir un presente distinto. Lo primero que hice fue abrir todas las ventanas. Una por una. Dejé que el aire entrara con fuerza, que las cortinas volaran, que la luz barriera el polvo emocional de lo que ya no me servía. Luego fui a la cocina, saqué las tazas que aún quedaban de mi antiguo juego y me preparé un café. Uno como los de antes. Sin prisas. Sin ruido. Solo yo, el aroma y el eco reconfortante de mis pasos. Me senté en la mesa redonda, esa que mi esposo construyó con sus propias manos, y respiré profundo. Por fin, volvía a respirar mi casa. Con los días, empecé a mover las cosas del lugar. No para borrar lo que ella dejó, sino para recordar lo que yo era. Quité los adornos nuevos y colgué mis antiguos cuadros de flores bordadas. Volví a poner mis cojines tejidos a crochet. Planté geranios en la entrada y lavanda en el patio. Me reencontré con mis cajitas de costura, mis libretas de recetas, mis candelabros viejos. Cada objeto que tocaba me devolvía un pedacito de voz. Como si dijeran, aquí estás, Emilia. Nunca te fuiste. Los vecinos comenzaron a acercarse. Con timidez al principio. Una me trajo pan dulce. Otro, una bolsita de café. Una señora de enfrente me dijo, qué bueno que regresó. La casa se veía triste sin usted.
Y yo sonreí. No por cortesía, sino porque lo sentí. Esa casa había estado habitada, sí, pero no viva. No en plenitud. Porque el amor no se improvisa. Se teje, se cuida, se honra. Y eso era lo que yo sabía hacer mejor que nadie. Poco a poco, volví a caminar con más seguridad. Me inscribí en un grupo de lectura en el centro comunitario. Empecé a salir los miércoles a caminar por la plaza con un par de mujeres mayores que conocí en el asilo. Compartíamos historias, dolores, risas. Era como si nos hubiéramos reencontrado con una versión nuestra que la vida había querido esconder. Me gustaba escuchar a las otras, pero también me gustaba hablar. Y eso era nuevo para mí. Una tarde, decidí hacer té y hornear galletas. Preparé todo con la delicadeza de quien está esperando a alguien querido. Pero no esperaba a nadie. Solo a mí. Me puse mi blusa bordada, me recogí el cabello y me senté en el jardín con mi taza y un cuaderno. Y ahí, en medio de los geranios floreciendo, entendí que no necesitaba llenar la casa de gente para sentirla viva. Porque ahora que yo había vuelto, la casa también respiraba. Ese día, sin planearlo, llegaron 2 vecinas. Tocaron la puerta con timidez y me preguntaron si podían pasar un rato. Les serví té, les ofrecí galletas y nos quedamos conversando por horas. Rieron, lloraron, me contaron sus historias. Y yo, por primera vez en años, sentí que no era una mujer solitaria, sino una anfitriona. Una mujer con algo que ofrecer más allá del sacrificio. Y eso, aunque parezca poco, fue todo. Esa tarde, volví a escuchar algo que hacía años no oía. Risas sinceras. Llegó una mañana sin aviso, sin remitente claro. Un sobre blanco, bien cerrado, con mi nombre escrito a mano. Lo encontré en el buzón, escondido entre los folletos de farmacias y un recibo del gas. Lo tomé sin pensar mucho y lo dejé sobre la mesa mientras preparaba café. Pero no podía ignorarlo. Había algo en esa caligrafía, una duda en el trazo de la E inicial que reconocí de inmediato. Tatiana. Aun cuando las madres quisiéramos hacernos las fuertes, hay cosas que el corazón detecta sin necesidad de pruebas. Me senté, abrí el sobre con cuidado, como si pudiera romperme los dedos al abrirlo. Adentro había una hoja escrita por ambas caras. Empezaba con un mamá que me supo raro. No dulce. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. No doloroso. Solo, medido. Decía que se había equivocado, que había actuado mal, que lo hizo por presión, por miedo, por sentirse rebasada, que no quería justificar nada, pero que necesitaba explicarse. Que desde que se fue de la casa, no dormía tranquila, que escuchaba mi voz en sus sueños, que sentía un hueco en el pecho que ni su esposo podía llenar. Y yo leía, con el ceño fruncido, no por rencor, sino por algo que no cuadraba. Porque, entre líneas, hablaba de cosas que dolían, sí, pero también mencionaba el dinero. Nos ha ido mal desde que salimos de la casa. Hemos tenido que vender algunas cosas. No imaginé que la vida fuera tan cara. Y ahí me detuve. Cerré los ojos. Respiré. Porque ya conocía ese tono. Esa forma sutil de volver, no por amor, sino por necesidad. Había un párrafo que me desconcertó más que todo lo demás. Si aún tienes algo guardado de los ahorros que no usaste para la boda, podríamos intentar empezar de nuevo, ¿perdón? ¿Guardado? Después de haber vaciado mi cuenta, ¿vender mi coche y entregar hasta el último centavo? Me hervía la sangre. No por el pedido, sino por la naturalidad con la que lo formulaba. Como si el cariño se pudiera medir en transferencias bancarias. Me levanté de la mesa y caminé por la sala con la carta en la mano. La apreté, la solté, la volví a mirar. Parte de mí quería rescatar lo bonito del texto. Las frases donde parecía dolida, confundida, arrepentida. Pero otra parte, la que ya no se tragaba cuentos, sabía que esa carta no era una disculpa. Era una solicitud. Un trámite emocional para justificar una necesidad. Y yo,
que ya había aprendido a decir que no, no podía volver atrás. Guardé la carta en un cajón. No la rompí. No la respondí. Me serví otro café y salí al jardín. Me senté frente a mis geranios, que seguían creciendo sin pedirle permiso a nadie. Los miré y pensé, así tengo que ser yo. Firme, sencilla y en paz. Ya no estaba para relaciones que se encendían solo cuando la cuenta estaba baja. Ya no podía permitir que mi necesidad de sentirme querida me volviera a poner en oferta. Esa tarde fui a visitar a Elvira al asilo. Llevé pan dulce y nos sentamos a la sombra a charlar. Me preguntó si había sabido algo de Tatiana. Le dije que sí, que me había escrito. Pero no entré en detalles. No quería convertir mi proceso en chisme. Solo le dije una frase que se me quedó en el pecho: a veces el perdón también tiene factura. Ella me miró, suspiró, y no dijo nada. Porque las mujeres que han sido madres toda la vida saben cuando las palabras sobran. Volví a casa caminando despacio, sintiendo el peso leve de haberme elegido a mí. Porque no hay dolor más grande que tener que protegerse del propio hijo. Pero también, no hay acto de amor más valiente que poner límites a quien amamos. Esa noche dormí sin pesadillas. No porque no doliera, sino porque había claridad. Y la claridad, aunque corta, alivia. Y entendí que a veces el perdón viene con factura. Tocaron a la puerta un martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a caer detrás de la bugambilia del jardín. Estaba en la cocina, batiendo huevos para un pastel que iba a compartir con las vecinas. Al escuchar los golpes, algo en mí se tensó. No fue miedo. Fue esa intuición que tienen las madres cuando algo de su sangre anda cerca. Me sequé las manos en el delantal, caminé hacia la sala, me asomé por la cortina, y la vi. Ahí estaba. Tatiana. Sola. De pie. Sosteniendo un bolso pequeño con ambas manos, como si se le fuera a escapar la esperanza. No abrí. Me quedé detrás de la cortina unos segundos más, mirándola. Era la primera vez que la veía desde que se fue. Tenía el rostro cansado, ojeras profundas, el cabello recogido sin esmero. No era la mujer de la boda, ni la hija que me pedía cuentos en la infancia. Era alguien más. Alguien que había tocado fondo, o al menos, más cerca de ese fondo que tanto temía. Golpeó la puerta una vez más suave esta vez. Y luego dijo mi nombre. Mamá. No respondí, no por crueldad, sino porque ya había entregado mi parte. Ya había gritado desde el silencio. Ya había escrito mi carta invisible en cada noche abandonada, en cada cucharada sola, en cada tarde sin abrazo. Abrir esa puerta hubiera sido abrir una herida que aún no cerraba. Y yo, que por fin había aprendido a cuidar de mí, no podía permitirme sangrar de nuevo por quien no supo contenerme cuando más lo necesitaba. La escuché hablar bajito del otro lado. Decía que necesitaba verme, que solo quería hablar, que no me estaba pidiendo nada. Me apoyé en la pared, cerré los ojos y respiré. No sabía si llorar o agradecer que, esta vez, mis piernas no me temblaran. Recordé cuando era ella quien cerraba su puerta para que yo no estorbara. Cuando me hizo sentir extraña en mi propia casa. Y entendí que esa puerta, hoy, también era mía. Y que tenía derecho a no abrirla. Después de un rato, dejó un sobre bajo la puerta. Luego se fue. No miró atrás. No dijo adiós. La vi cruzar la calle con los hombros vencidos, pero el paso firme. Y por un segundo, sentí una punzada en el pecho. No de culpa. De duelo. Porque cada hija que vuelve, también trae consigo a la madre que una vez la esperó. Y esa madre, en mí, ya no estaba parada en la ventana. Estaba sentada en su jardín, bebiendo té con dignidad. Abrí el sobre una hora después. Era una hoja en blanco con una sola línea escrita a mano. No sé cómo arreglar lo que rompí. La leí una vez. Y luego otra. Y sentí que por fin decía algo verdadero. No pedía. No justificaba. No negociaba. Solo reconocía. Y eso valía más que todas las disculpas que no sentí antes. Pero aún así, no era suficiente. No por ahora. Porque hay heridas que, aunque cierren, necesitan espacio para no infectarse con palabras bonitas demasiado pronto. Tomé una hoja mía. Con mi caligrafía simple, firme, sin adornos, escribí:
Estoy viva. Estoy bien. Y sigo aprendiendo a quererme. La doblé en 4, la metí en un sobre y la dejé en la misma rendija por donde había llegado la suya. No necesitaba más. No deseaba castigarla. Solo poner en palabras lo que por tanto tiempo no supe decir, que yo también importo. Que mi paz no está en su regreso, sino en mi permanencia. Esa noche, me senté en la cama con una taza de leche tibia. Miré el techo con gratitud. Porque aunque la soledad dolía, era mía. Elegida. Construida. Y eso, me bastaba. Me abracé los brazos como cuando era niña y tenía miedo del viento. Pero esta vez no era miedo. Era algo nuevo. Era respeto por mí. Por esta versión mía que había tardado tantos años en nacer. Desde la ventana, vi su sombra irse, por primera vez, más sola que yo. Nunca soñé con hacer algo grande. Siempre me conformé con lo suficiente, que mi hija comiera, que la casa estuviera en orden, que la ropa se secara al sol sin amenaza de lluvia. Pero cuando volví a mi hogar y el silencio dejó de doler, algo dentro de mí se movió. Un pensamiento que no me dejaba en paz. ¿Cuántas mujeres habrán sido dejadas como yo? ¿Cuántas madres fueron tratadas como si ya no sirvieran? ¿Y si mi historia podía servir para algo más que llorarse? Una mañana, mientras caminaba por la plaza con Elvira y otras 2 amigas del asilo, lo dije en voz alta. ¿Y si hacemos un lugar para nosotras? Para las que todavía tienen voz, pero nadie las quiere oír. Se rieron al principio, como si fuera un chiste amable. Pero luego, una de ellas, doña Rebeca, me miró con los ojos aguados y dijo, ¿tú crees que alguien nos vería de verdad? Y esa frase me dolió más que cualquier otra. Porque sí. Porque yo también había sentido esa invisibilidad. Esa sensación de ser un mueble viejo en la sala de alguien más. Esa misma semana comencé a preguntar, a buscar, a escribir ideas en mi libreta. Usé parte del dinero recuperado, lo poco que no se fue en la boda, y vendí algunas cosas que ya no necesitaba. Contacté a Lucía, que además de abogada tenía contactos en el municipio. Le conté mi idea. No un asilo. No un albergue. Un espacio vivo. Un centro donde las mujeres mayores pudieran reunirse, hacer cosas con las manos, reír, contarse historias, ser vistas. No quiero que terminen como yo, esperando un gesto de amor que nunca llega. Encontramos una casita vieja, sin uso, cerca de la iglesia, con una terraza amplia y un árbol de mango en el fondo. La pintamos entre todas, con brochas prestadas, pintura donada, y manos torpes pero decididas. Colgamos cortinas de tela reciclada, pusimos una cafetera grande, un estante con libros y un pizarrón donde escribíamos frases bonitas cada semana. Lo bauticé con el nombre de mi esposo, Casa Don Matías. Porque él siempre me dijo que las cosas pequeñas son las que cambian el mundo. El día de la inauguración, invité a las vecinas, al párroco, a las cuidadoras del asilo, y a quienes quisieran venir. Me puse mi mejor blusa, me recogí el cabello y corté la cinta con unas tijeras que casi no cortaban, pero que me hicieron llorar de emoción. Aplaudieron. No porque fuera un evento importante, sino porque todas sabían lo que había detrás de esa idea. El corazón roto, el abandono, la dignidad reconstruida. Y eso merecía ser celebrado. Desde entonces, abrimos de lunes a viernes. Hacemos talleres de bordado, escritura, cocina. A veces vienen nietos de visita, a veces no. Pero siempre hay algo hirviendo en la olla y alguna canción vieja sonando bajito. Las mujeres llegan con ojeras y se van con mejillas rosadas. Con pasos lentos pero con la espalda más derecha. Una me dijo, aquí me acuerdo de que todavía valgo. Y yo, al escucharla, sentí que todo el dolor vivido había tenido sentido. Que todo lo que me quitaron, lo había convertido en algo que nadie me podría arrebatar. Tatiana supo del centro. Me lo confirmó una vecina que la vio leyendo el cartel en el poste de luz. No me llamó. No se acercó. Pero sé que lo sabe. Y con eso me basta. No por orgullo, sino porque ahora, mi historia ya no es solo mía. Es de todas. Y mientras haya una mujer que se sienta invisible, yo voy a seguir abriendo esa puerta. Porque el amor no solo se da, se construye. Y el respeto, se aprende. Y cuando corté la cinta de inauguración, no me sentí sola. Me sentí libre.
Hay un momento en la vida donde dejas de buscar espejos que te halaguen y comienzas a buscar rostros que te entiendan. Eso fue lo que encontré en casa don Matías, reflejos de mí misma en otras mujeres que, como yo, un día fueron fuertes y un día fueron olvidadas. Algunas llegaban con vergüenza, como si no supieran si tenían permiso de volver a sonreír. Otras hablaban demasiado al principio, como si el silencio acumulado se escapara por los poros. Pero todas, absolutamente todas, llevaban el mismo hilo invisible en los ojos, ese que une a quienes han sido desechadas por los que más amaban. La primera que se atrevió a contar su historia fue Celia, una mujer menudita, con el cabello recogido en una trenza plateada que parecía hilada con paciencia. Dijo que sus hijos se turnaban para aguantarla un mes en cada casa, como si fuera un mueble estorboso. Ya no tengo maletas, doña Emilia. Tengo una caja, porque ni siquiera vale la pena desempacar. Y mientras lo decía, miraba su propio reflejo en la ventana, como si buscara comprobar que aún estaba ahí. Yo le tomé la mano. No le dije nada. Solo apreté. Porque a veces, el consuelo no entra por las palabras, sino por la piel. Después vino Marta, de voz grave y mirada torpe, que había sido enfermera toda su vida y ahora sus nietos le escondían los lentes para que no leyera los periódicos. Dicen que me altero con las noticias. Pero yo creo que les molesta que aún tenga opinión. Marta no lloraba. Pero cada frase suya era una herida abierta envuelta en dignidad. Me enseñó a hacer gelatina de mosaico y a reírme sin taparme la boca. Ella decía que una risa sin pudor es una forma de decirle al mundo: aquí sigo. Y no me pienso encoger. Cada historia que escuchaba me abría un cuarto nuevo en el pecho. Como si la vida me dijera: mira, no estabas tan sola como pensabas. Había otras Emilias, de diferentes nombres, diferentes edades, diferentes acentos, pero con el mismo dolor agazapado detrás de la sonrisa. Y juntas, sin saberlo, comenzamos a construir algo más que un centro. Construimos pertenencia, identidad, abrigo, un lugar donde no se necesitaban máscaras, ni maquillaje, ni permiso para llorar. Ahí se podía ser vieja, cansada, y aún así, valer oro. Un día llegó Teresa, en silla de ruedas, acompañada de una sobrina lejana que solo la dejó en la puerta. Al entrar, lo primero que dijo fue: yo solo vine a ver si esto era cierto. Nos miró con esa mezcla de duda y resignación, pero bastaron 10 minutos y un pedazo de pan recién horneado para que soltara una carcajada que llenó todo el patio. Y fue entonces cuando entendí que a veces no necesitamos rescatar a nadie. Solo abrir la puerta y dejar que respiren. El resto lo hace el alma cuando se siente segura. Empezamos a ponerle nombre a las tardes. Martes de bordado. Miércoles de memoria. Jueves de cocina. Viernes de canciones. Y los lunes. Lunes de silencio. Sí, porque también hace falta un espacio donde no se exija hablar. Donde simplemente se esté. Algunas llegaban con los ojos hinchados, se sentaban bajo el árbol del patio y se quedaban así, sin decir nada, tomando té y viendo el cielo. Y eso también era sanación. Porque sanar no es siempre gritar lo que te duele. A veces es simplemente que alguien te acompañe mientras no dices nada. Yo también empecé a hablar más. Pero no desde la herida, sino desde la reconstrucción. Les conté de Tatiana, sin odio, sin drama. Les dije que me dolió, sí, pero que decidí no quedarme en ese dolor. Que usé cada lágrima como semilla, y que por eso teníamos ese lugar. Algunas me abrazaban al final, otras solo asentían. Pero todas sabían. Sabían que para pararse después de una traición, primero hay que abrazar lo que una dejó morir. Y yo, en ese lugar, me abrazaba cada día un poco más. A veces venían adolescentes de la secundaria cercana a hacer tareas de servicio social. Al principio lo hacían por obligación. Pero luego, algo cambiaba. Se quedaban más tiempo, nos hacían preguntas, nos pedían recetas, nos escuchaban contar cómo se hacía una sopa sin gas, o cómo se bordaba sin bastidor. Era como si, por un rato, el tiempo se mezclara y nosotras volviéramos a tener voz. No de pasado, sino de presente. Porque aún teníamos que enseñar. Y aún teníamos mucho por decir. Una tarde, al terminar el taller de escritura, propuse que hiciéramos un libro con nuestras historias. Un cuadernito sencillo, con tapas de cartón, donde cada una escribiera algo que quisiera dejarle al mundo. Una receta.
Un poema. Un recuerdo. Una verdad. Se entusiasmaron tanto que se quedaron escribiendo hasta tarde. Celia escribió una carta para su nieta. Marta escribió su primera frase en 20 años sin miedo. Y yo escribí mi nombre. Solo eso. Emilia Salvatierra. Porque ahora ya no me daba pena decir quién era. Ese día no hubo música, ni juegos. Solo papel, tinta y una calma profunda que no se puede comprar en ninguna tienda. Al final, antes de irse, una mujer nueva, Lucinda, creo que se llamaba, se me acercó y me dijo: «Gracias por demostrarme que no estoy acabada». Me quedé en silencio. Quise decirle algo profundo, pero no me salió. Así que solo la abracé, porque entendí que, aunque la sociedad nos empuje al margen, juntas éramos un centro, un hogar, una respuesta al abandono. Y mientras guardaba los cuadernos en una caja de cartón para protegerlos del polvo, pensé en todas las mujeres que no llegaron, las que no pudieron, las que aún tienen miedo de alzar la voz, las que creen que ya no hay nada que hacer. Y me prometí que seguiría abriendo la puerta cada mañana, aunque solo llegara una, aunque un día nadie viniera, porque ya no lo hacía por mí, lo hacía por todas, por las que fuimos, por las que somos, y por las que aún no se atreven a decir: «Yo también fui dejada, pero aquí sigo». Una anciana me dijo: «Gracias, porque yo ya no quería seguir viva». Todo empezó por casualidad. Un viernes cualquiera, mientras servíamos chocolate caliente en el patio, una de las chicas voluntarias, Daniela, me pidió permiso para grabar un video corto. Dijo que necesitaba presentar un proyecto sobre envejecimiento activo para su universidad, y que nuestro centro era el ejemplo perfecto. Le dije que sí, claro, sin imaginar que ese gesto inocente abriría una puerta mucho más grande de lo que podía entender en ese momento. Me pidió que hablara un poco frente a la cámara. Nada muy elaborado, solo lo que habíamos construido en casa Don Matías. Lo hice, con la naturalidad de quien ya no tiene nada que esconder. Le conté cómo había nacido todo, cómo pasé de ser invisible a ser útil, cómo una casa abandonada podía transformarse en refugio, en trinchera, en semillero de dignidad. Ella grababa en silencio, con los ojos brillando. No me hizo muchas preguntas. Solo una al final: ¿y qué le dirías a las personas que te dejaron? Me tomó de sorpresa. Me quedé pensando. No por falta de palabras, sino porque no quería hablar desde el dolor. Entonces respondí lo único que sentía de verdad: que a veces, quienes más nos hieren, nos regalan también la fuerza para empezar de nuevo. Y sonreí, con la frente en alto, con paz. El video duraba menos de 5 minutos. Daniela lo subió a sus redes sin mucha expectativa. Pero al cabo de 3 días, ya lo habían compartido más de 4000 veces. Mujeres de todas las edades comentaban, lloraban, escribían mensajes directos. Algunas decían que también las habían dejado. Otras, que no habían sabido ver a sus madres a tiempo. Empezaron a llegar cartas. De pueblos lejanos, de otras ciudades, de personas que nunca imaginé que pudieran conocer mi nombre. Me sentí abrumada, pero también profundamente vista. No por lo que sufrí, sino por lo que hice con ese sufrimiento. Un periodista local nos contactó. Dijo que quería hacer un reportaje para la televisión. Al principio dudé. Me daba pudor. Nunca fui buena para las cámaras, ni me gustaba contar mi vida como espectáculo. Pero cuando me dijo que también quería escuchar a las otras mujeres del centro, acepté. Porque esto ya no era solo mío. Era de todas. Montaron cámaras en el jardín, prepararon luces, nos hicieron preguntas. Marta se puso su mejor blusa. Celia se pintó los labios. Y todas, por primera vez, se sentaron frente al mundo sin vergüenza. La nota salió un domingo por la noche. La presentaron como el lugar donde las mujeres vuelven a tener voz. Usaron imágenes nuestras cocinando, riendo, escribiendo. Pusieron mi nombre completo. Y cuando me escuché en la televisión diciendo la edad no es el final, es otra forma de empezar, lloré. No por tristeza. Lloré porque esa frase, que me había salido sin pensar, era la síntesis de todo lo que había vivido. Yo no estaba acabada. Nunca lo estuve. Solo me faltaba un lugar donde recordarlo. Al día siguiente, el teléfono no dejaba de sonar.
El párroco nos felicitó. Un par de enfermeras del asilo nos enviaron flores. Hasta un político quiso venir a conocer el centro, lo cual rechacé con cortesía, porque esto no era una bandera. Era una historia. Era vida real. Pero lo más hermoso fueron las cartas. Esas que llegaron en sobresimples, con letras temblorosas, con dibujos de niños, con agradecimientos sinceros. Gente que se sintió acompañada, que cambió algo, que decidió volver a llamar a su madre, o a perdonar a la suya. Y eso valía más que cualquier reconocimiento. Entre todas esas cartas, hubo una que me hizo detener el mundo. Un sobre amarillo, con mi nombre en tinta azul. Lo abrí con las manos temblando. Y cuando vi el remitente, se me hizo un nudo en la garganta. Tatiana. No escribía desde la carta anterior. No después de aquella visita en la que no abrí la puerta. Adentro, había varias hojas. Pero no empecé a leer. No aún. Me quedé mirando su letra, tratando de adivinar desde dónde me escribía. Desde la herida. Desde la culpa. Desde la comprensión. No lo sabía. Pero algo en mí se preparó. Como quien se asoma a una puerta, sin saber si va a entrar o seguir de largo. La dejé en la mesa. La rodeé durante todo el día. Como si al tocarla fuera a abrir una herida o una esperanza. Porque ya no sabía qué esperar. Ya no era la madre que rogaba. Era otra. Una mujer que había aprendido a vivir consigo misma, con sus límites, con su paz ganada a pulso. Pero el corazón sigue siendo corazón. Y cuando la noche cayó, y el silencio llenó la casa, encendí una lámpara suave, me senté en la sala, y abrí la primera hoja. No sé si buscaba perdón. No sé si era sincera. Solo sé que esta vez la leería distinta. El texto comenzaba de forma simple. Mamá, vi la entrevista. No podía dejar pasar esto sin decirte lo que siento. Y lo leí. Con el corazón abierto. Con las lágrimas contenidas. Con el dolor aún ahí, pero sin rabia. Porque ya no se trataba de ella. Se trataba de mí. De cómo una historia que empezó con abandono, podía terminar tocando a miles. Y de cómo una mujer rota, aún podía ayudar a otras a reconstruirse. No respondí la carta. No la ignoré, pero tampoco sentí urgencia. La leí 3 veces. Cada línea. Cada pausa. Tenía palabras que parecían sinceras, otras que aún cargaban el viejo tono de quien busca ser comprendido antes que comprender. Hablaba de dolor, de miedo, de arrepentimiento. Y aunque ya no me alcanzaban las lágrimas, algo dentro de mí se movió. No por nostalgia. Por memoria. Porque el corazón no olvida lo que dio, pero tampoco olvida lo que le quitaron. Decidí no cerrar ni abrir puertas. Solo dejar una rendija. Por si la vida decidía volver a tocar. Pasaron unos días. El centro seguía funcionando con la misma alegría silenciosa de siempre. Las mujeres hacían pan, escribían cartas, cantaban con voz gastada pero viva. Yo me sentía bien. No plena, tal vez, pero tranquila. Hasta que un miércoles, después de una clase de lectura, me avisaron que alguien me esperaba en la entrada. Salí sin prisa. Y ahí estaba. Tatiana. Parada como una niña sin recreo. Con el mismo vestido que usaba en sus cumpleaños. Con los ojos hinchados, la boca temblorosa, y el cuerpo pidiendo permiso sin hablar. No dije su nombre. No la abracé. Solo la miré. Largamente. Como se mira a alguien que se fue sin despedirse. Y después de un minuto eterno, le hice un gesto con la cabeza para que entrara. Caminó detrás de mí, sin tocar nada. Como quien visita un lugar sagrado y teme profanarlo. Nos sentamos en el patio, junto al limonero que por fin había dado fruto. Le serví té sin preguntar. Ella lo aceptó con manos torpes. Y por fin, habló. Mamá, no vengo a pedirte nada. Esa frase me desarmó. No por el contenido. Por el tono. Por primera vez, no sonaba a excusa. Sonaba a verdad. Habló despacio. Con pausas largas. Me contó que se había separado. Que su esposo no entendió su proceso. Que al final, cuando la vida se le vino abajo, se dio cuenta de que me había buscado solo cuando ya no tenía a nadie más. Te fallé, mamá, dijo. Y lo dijo mirándome a los ojos.
No con drama. Con sinceridad. Le creí. No porque quisiera. Porque lo sentí. Porque a veces las palabras llegan tarde, pero cuando llegan limpias, aún pueden hacer eco. Me pidió que la escuchara. No para que la perdonara, sino para que supiera que entendía. Me dijo que me vio en la entrevista y que por primera vez se sintió pequeña. No por humillación. Por comparación. Porque mientras yo me levantaba desde el abandono, ella se hundía desde la culpa. Nunca pensé que ibas a salir adelante sin mí, confesó. Y yo, en silencio, pensé, ese fue tu mayor error. Creer que sin ti, yo no era nada. Hubo un momento largo sin hablar. Solo se oía el viento moviendo las hojas secas. Le pregunté si quería pan. Asintió. Le serví un pedazo. Lo comió en silencio. Y en ese pequeño gesto, supe que algo en nosotras todavía respiraba. No se trataba de volver a empezar, ni de borrar el pasado. Se trataba de mirarnos con lo que quedaba. Sin promesas. Sin exigencias. Solo como dos mujeres que una vez se amaron y se rompieron sin querer. Le dije que no guardaba odio. Pero también que el amor no significa volver a donde te rompieron. No te odio, Tatiana. Pero tampoco me olvido de lo que sentí cuando cerraste esa puerta. Bajó la cabeza. No discutió. No lloró. Solo dijo, lo entiendo. Y ese lo entiendo valía más que 1000 disculpas. Porque ya no me pedía nada. Solo reconocía. Y ese acto me alcanzó para verla de nuevo como mi hija. No como la que me traicionó, sino como la que también estaba aprendiendo a vivir con su culpa. No hablamos del futuro, ni de la casa, ni del centro. Hablamos de cómo me gustaba el nuevo mantel que bordé, de lo bien que le hacían las tardes a mis huesos, de cómo los geranios estaban floreciendo otra vez. Y en esa charla sin grandes verdades, descubrí que el amor a veces no necesita declaraciones, solo presencia. Solo un silencio compartido. Solo un vaso de té sin reclamos. Antes de irse, me preguntó si podía volver otro día. Le dije que sí. No cuando quieras, ni mi casa es tu casa. Solo, sí. Porque ahora, mis puertas no estaban cerradas, pero tampoco estaban abiertas por costumbre. Estaban entreabiertas. Como mi corazón. Como mi fe. Como esa pequeña esperanza que no olvida, pero ya no se lastima. La acompañé hasta la entrada. No la abracé, pero la miré como se mira a alguien que, al fin, entiende que la herida no era solo suya. Y ella, antes de irse, me dijo, gracias por no gritarme cuando más lo merecía. Y yo, con una calma que no sabía que tenía, respondí, te sigo amando, hija, pero ahora, aprendí a amarme también a mí. Le dije, te sigo amando, hija, pero ahora, aprendí a amarme también a mí. Hay silencios que ya no duelen, que más bien acompañan. Son esos que te encuentras en la mañana, cuando preparas café y el sol se cuela por la cortina sin pedir permiso. En los que no hace falta llenar el aire con palabras, porque todo lo importante ya se dijo, o se sanó. Así se sentía mi vida ahora. Como una casa en paz. Como un cuerpo que por fin descansa. No por no haber dolido, sino por haber atravesado el dolor de frente, sin esconder la herida, sin disfrazarla de fuerza. Solo dignidad. Solo verdad. Solo esa calma que se gana con cicatrices. El jardín, ese rincón que había sido abandonado por años, ahora rebosaba de vida. Planté margaritas, lavanda, girasoles y hasta una higuera que creció contra todo pronóstico. Cada mañana salía a regarlo. No como rutina, como ritual. Porque entendí que cuidar algo, aunque sea pequeño, es también una forma de decirle al mundo, yo sigo aquí. Mis vecinas pasaban, saludaban, a veces dejaban esquejes o semillas. Y así, entre tierra húmeda y sol tibio, mi jardín se volvió también una bitácora silenciosa de todo lo que floreció, cuando pensé que ya era tarde para empezar de nuevo. A veces, los niños del barrio se asomaban por la reja. Les daba galletas, les contaba historias, les mostraba cómo podar sin dañar la raíz. Uno me dijo, señora Emilia, usted es abuelita de todos. Me reí. No supe qué responder. Pero supe que esa pregunta era un regalo. Porque sí. Porque, de alguna forma, lo que había perdido en la sangre,
lo había recuperado en la mirada de quienes me rodeaban. Y eso, aunque diferente, también era amor. También era familia. También era pertenencia. Las mujeres del centro seguían viniendo. Más fuertes, más libres, más sonrientes. Algunas habían logrado reconciliarse con sus hijas. Otras, simplemente consigo mismas. Porque aprendieron, como yo, que a veces la verdadera reparación no viene de afuera, sino de ese momento en que decides que tu historia merece respeto, aunque nadie te lo haya dicho antes. Nos sentábamos bajo el árbol, tejíamos, escribíamos, escuchábamos música de trío. Éramos un coro sin voz afinada, pero con alma. Y cada risa que salía de ahí era una victoria contra el olvido. Un día, mientras organizaba los libros donados al centro, encontré una carta pegada entre las páginas. Era de una joven de 22 años que nos había visitado una sola vez. Decía: gracias por enseñarme que ser vieja no es desaparecer. Es resistir. Es renacer. Me quedé mirando esa frase largo rato. Y pensé que si una sola vida había cambiado por mi historia, entonces todo había valido la pena. Hasta el abandono. Hasta el asilo. Hasta cada lágrima que lloré en silencio. Porque a veces, las cosas más duras son las que nos preparan para ser luz para alguien más. Tatiana volvió a visitarme algunas veces. Siempre con respeto. Sin imponer. Sin pedir. Solo para compartir un té, una anécdota, una pregunta. Nuestra relación ya no era madre-hija en automático. Era una construcción nueva. Más lenta. Más sincera. Nunca volvimos a vivir juntas. Y eso estuvo bien. Porque entendimos que el amor no siempre necesita paredes compartidas. A veces solo necesita memoria, humildad y una voluntad verdadera de no repetir lo que nos rompió. No la abracé todos los días. Pero sí la miré con los ojos limpios, libres de rencor. Una tarde de otoño, me senté frente a la higuera con una libreta en blanco. Escribí mi nombre, Emilia Salvatierra. Luego escribí lo que nunca había podido decirme: sobreviviste. Te mantuviste en pie. No por orgullo, por amor a ti. Y lloré. Pero no de tristeza. Lloré como llora la tierra cuando la riega el cielo. Con gratitud. Con descanso. Con la certeza de que ya no necesitaba probarle nada a nadie. Ni a Tatiana. Ni a la vida. Ni siquiera a mí misma. Recibí una invitación para hablar en una escuela sobre abandono y envejecimiento. Acepté. Me paré frente a jóvenes con los ojos abiertos y celulares en mano. Les conté mi historia sin filtro. Sin adornos. Sin pedir lástima. Solo compartiendo lo que aprendí, que una madre también necesita cuidado. Que el amor sin respeto es violencia disfrazada. Que nadie, absolutamente nadie, merece ser dejado cuando más necesita compañía. Y cuando terminé, hubo aplausos. No por mí. Por todas las que no pudieron contar su historia. Caminando de regreso a casa, vi el cielo de un color naranja profundo. Pensé en mi esposo. En sus manos ásperas. En sus silencios sabios. Y le hablé en voz baja, como siempre. Le dije: Matías, al final, florecí. Porque sí. Porque él también fue raíz. Porque todo lo que hoy soy, lo soy gracias a lo que construimos juntos. Me senté en el jardín. Toqué la tierra. Y sonreí. Porque ya no tenía miedo de que me dejaran. Ahora sabía que, mientras me tuviera a mí, nunca volvería a estar sola. Y si estás leyendo esto, y alguna vez te sentiste olvidada, rechazada o invisible, quiero que sepas algo: no te han vencido. Estás viva. Tienes historia. Tienes voz. Y si hoy nadie te la escucha, aún puede ser tu propio abrazo. No es tarde. Nunca es tarde. Aunque te hayan dado la espalda, hay jardines esperando tus manos. Aunque te hayan silenciado, hay corazones que necesitan tu historia. Porque tú, como yo, también puedes florecer, incluso después del invierno. Y supe que a veces, lo que parecía el final, era apenas el renacer de quien siempre estuvo en silencio. ¿Y tú? Si hubieras sido olvidada por tu propia hija, ¿tendrías el coraje de perdonar sin perder tu dignidad? Y si alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te dejaron atrás, por favor, escúchame. Tú no eres un estorbo.
No eres carga. No eres pasado. Eres cimiento. Eres fuerza que no se ve, pero sostiene. Si te rechazaron justo cuando más necesitabas amor, si te pagaron con silencio después de todo lo que diste, quiero que sepas algo, aún hay amor reservado para ti en esta vida. Amor limpio. Amor que no exige que te achiques para caber. No es tarde para reconstruirte. No es tarde para recuperar tu lugar. Tu historia no terminó. Tu valor no se venció. Y si alguna lágrima cayó hoy mientras escuchabas esta historia, déjame decirte que no estás sola. Aquí, te vemos. Te escuchamos. Y también creemos que lo mejor aún puede florecer, incluso si parece que ya pasó la primavera. Suscríbete al canal si esta historia tocó tu alma. Porque aquí, celebramos a quienes siguen de pie, aunque hayan querido doblarlas. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.